¡Oh! Bien, amigos míos, por fin en nuestra comarca, donde quedan nuestros pueblos. Después de atravesar los Andes de sur a norte y de vivir 1000 aventuras juntos, es hora de separarnos para ver a nuestras familias. Es verdad, ha sido un placer viajar con ustedes, amigos de aventura, pero ya es hora de ver a mis cachorros. Deben estar enormes. Fueron muchas y grandiosas expediciones las que vivimos en estas montañas. Ahora quiero ver a mi habichucha. Es curioso, hemos recorrido una gran parte de los Andes juntos, pero no conozco sus pueblos. Ni nosotros conocemos el tuyo. Bueno, como debemos separarnos ya, entonces podemos hacer una cosa. Yo les digo cómo es mi pueblo y ustedes me dicen cómo son los pueblos donde viven. Así, cuando queramos visitarnos, podremos guiarnos por las indicaciones de cómo son los pueblos. ¿Qué les parece? Sí. Mi pueblo queda cercado por 2 ríos, muy derechitos, que limitan el pueblo al oriente y al occidente. Y hay 2 caminos, también muy derechitos. Uno sale desde el norte y el otro sale desde el sur. Niños, ¿qué pueden decir de las carreteras y los ríos de los que habla la llama, mi amiga? Claro, las líneas verdes, opuestas entre sí, son paralelas, lo mismo que las azules. A estas figuras se les llama paralelogramos. ¿Las figuras que aparecen son paralelogramos? Sí, todas estas figuras son paralelogramos ya que sus lados presentan paralelismo 2 a 2. Como puedes ver, todos los lados que son opuestos son paralelos. Sí, los paralelogramos tienen sus lados paralelos 2 a 2. Y las fronteras de mi pueblo forman un paralelogramo. Ya saben, amigos viajeros, si quieren ir a visitarme, solo lleguen al pueblo cuyas fronteras forman un paralelogramo dentro de esta comarca. Claro que sí. Estoy seguro de que no me perderé. Es más, creo que he visto ese pueblo una vez mientras volaba hacia los nevados a visitar a mis abuelos, hace años. Bueno, amigos, quien quiera visitar mi pueblo podrá guiarse fácilmente, pues queda entre 2 puentes sobre un río. Además, hay 2 caminos cerca de mi pueblo. Niños, las líneas que forman los límites del pueblo del Puma también forman un paralelogramo. ¡Cierto! Las líneas que indican los puentes sobre el río, que son opuestas, son paralelas. Mas las líneas que indican los otros 2 caminos no lo son. Por lo tanto, las líneas que indican las fronteras de este pueblo no forman un paralelogramo. Aquellas figuras de 4 lados con 2 lados opuestos que son paralelos se denominan trapecios. Ahora, ¿las figuras que aparecen son trapecios? ¡Sí! Todas estas figuras son trapecios ya que 2 de sus lados, opuestos entre sí, son paralelos. ¡Un trapecio! ¡Claro! Pues mi pueblo queda entre 4 caminos, todos rectos, pero solo 2 de ellos son paralelos. Yo he oído hablar de tu pueblo. Dicen que hay una vista hermosa del río desde cualquiera de los puentes paralelos. Seguro yo iré a visitarte, Puma. A mí me encantaría recibirlos a ustedes algún día. Mi pueblo queda entre las montañas más altas de la comarca. Limita con 4 caminos, que al igual que los de sus pueblos, son muy rectos. Niños, la figura formada por las líneas que indican los límites del pueblo del Cóndor puede ser un paralelogramo o un trapecio. Es verdad, ninguna de las líneas que indican los límites de este pueblito es paralela con otra.
Aquellas figuras que sean cuadriláteros sin lados paralelos se llaman trapezoides. ¿Las figuras que aparecen son trapezoides? ¡Sí! Todas estas figuras lo son, ya que ninguno de sus 4 lados son paralelos. Hasta el último momento, con ustedes siempre estoy aprendiendo. Por eso es que no podíamos separarnos sin saber cómo reencontrarnos. Yo también aprendí mucho con ustedes y seguramente llegaré a sus pueblos cuando pueda. Ha sido una experiencia inolvidable nuestro viaje, pero ahora debemos tomar cada uno su rumbo. ¡Adiós, amigos expedicionarios! ¡Adiós! Ahora, los 3 expedicionarios más audaces de los Andes llegaron al templo Tajúa, oculto por muchísimos siglos en las altivas montañas andinas. Al igual que tú, los 3 intrépidos amigos lograron abrir la puerta del templo. Acompáñalos en esta nueva aventura. ¡Wow! ¡Wow! La puerta se ha cerrado. ¿Cómo saldremos de aquí? Exploremos el lugar. A lo mejor encontraremos la salida más adelante. Miren este lugar, es maravilloso. Por lo que sé, todo en este templo está relacionado con cuadriláteros. Fíjense, los ladrillos, las esculturas, las columnas, todo está inspirado en figuras de 4 lados. Miren este gran portón, estoy segura que es la salida. Amigos, aquí leo: salida de los paralelogramos. Esta puerta tiene 2 seguros. Para pasar por este portón, debéis ser un digno conocedor del cuadrado y el rectángulo. Pues solo diciendo características de estas 2 figuras y dicen Tajúa, se abrirá uno de los 2 seguros. Acá dice algo similar, pero con respecto al rombo y el romboide. Entonces tendremos que hallar características de los cuadrados y rectángulos por un lado, y por el otro las características de los rombos y romboides para abrir los 2 seguros. Amiguitos, ¿ustedes nos ayudarán con este reto? Empecemos por el seguro del cuadrado y el rectángulo. Veamos, la salida se llama de los paralelogramos. Sospecho que el cuadrado y el rectángulo son paralelogramos. Los cuadrados y los rectángulos son paralelogramos. ¡Tajúa! No pasó nada. A lo mejor toca decir algo más. Veamos las figuras con más atención. Niños, ¿ustedes saben qué son paralelogramos? ¡Exacto! Los paralelogramos son cuadriláteros donde 2 de sus lados son paralelos entre sí y los 2 restantes también son paralelos entre sí. Amiguitos, ¿los cuadrados y los rectángulos son paralelogramos? ¡Claro que sí! El cuadrado, por ejemplo, tiene 2 lados paralelos, mientras sus otros lados también son paralelos entre sí. Y lo mismo puede decirse del rectángulo. Tiene 2 lados paralelos entre sí y los otros 2 también lo son. Digamos juntos, Tajúa, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Tajúa! ¡Tajúa! Muy bien, pero aún no se abre del todo el seguro. Veamos más detenidamente las figuras que hemos dibujado para decir otra característica. Niños, fíjense en los ángulos de estas figuras. Todos son de la misma medida. ¿Podrían decirnos qué tipo de ángulos son? ¡Exacto! Todos son ángulos rectos, aquellos cuya medida es de 90 grados. Esta es otra característica de estas figuras. Digamos Tajúa una vez más, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Tajúa! ¡Tajúa! Falta
Falta poco para abrir el primer seguro. Ahora, ¿podrían decirnos algo con respecto a la medida de los lados del cuadrado y el rectángulo? Es cierto, el rectángulo tiene dos lados iguales entre sí y los otros dos lados, aunque son iguales entre sí, son diferentes a los primeros, mientras que el cuadrado tiene todos sus lados con la misma medida. Esta es otra característica de estas figuras. Digamos Tajúa una vez más a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Tajúa! El primer seguro ya está abierto. Ahora veamos el otro tablero. Veamos, ¿estas figuras también son paralelogramos? Niños, ¿qué dicen? ¿El rombo y el romboide son paralelogramos? Por supuesto, estas figuras también son cuadriláteros con lados paralelos 2 a 2. Digamos Tajúa a la cuenta de 3. Y ustedes, niños, acompáñennos. 1, 2 y 3. ¡Tajúa! Sigamos encontrando más características de estas figuras. Fijémonos en los lados de estas figuras. ¿Qué dicen, niños, con respecto a la medida de los lados de estas dos figuras? ¡Cierto! Los lados del rombo son todos iguales, mientras que el romboide presenta dos lados iguales entre sí. Y los otros dos también son iguales entre sí, pero diferentes de los primeros. Ahora, niños, digamos todos juntos Tajúa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Tajúa! Ya falta muy poco. Finalmente, detallemos los ángulos de estas figuras. ¿Qué dicen, niños, con respecto a la medida de los ángulos de estas dos figuras? ¡Cierto! El rombo y el romboide presentan dos ángulos con la misma medida. Y los otros dos, aunque tienen la misma medida entre ellos, son diferentes a los otros. Creo que es hora de decir Tajúa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Tajúa! ¡Tajúa! ¡Lo hemos logrado! ¡Gracias, amiguitos! Gracias por ayudar a estos viajeros. Nos vemos en otra oportunidad. Hola niños, hemos visto las aventuras que han vivido nuestros amigos, los exploradores andinos. Gracias a ellos hemos aprendido muchas cosas. ¿Qué hemos aprendido? Que los cuadriláteros son aquellas figuras que tienen 4 lados. Sabemos que hay 3 tipos: paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos, que tienen todos sus lados opuestos paralelos, como el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide. Estas figuras las podemos organizar por características comunes de la siguiente manera. Aquellos que siempre tienen ángulos rectos o de 90 grados los llamamos rectángulos. Recuerda que dentro de los rectángulos encontramos a los cuadrados. Aquellos cuyos lados tienen siempre la misma medida los llamamos rombos. Recuerda que dentro de los rombos está el cuadrado. Y entre los paralelogramos hay algunos que no tienen todos sus lados con la misma medida y sus ángulos no son de 90 grados. Estas figuras se llaman romboides. Los trapecios son aquellos cuadriláteros que tienen 2 lados paralelos. De este tipo de figuras tenemos 3 clases. Los trapecios rectángulos, que son aquellos que tienen 2 ángulos de 90 grados o rectos. Los trapecios isósceles, que son aquellos que tienen 2 ángulos con la misma medida o sus lados no paralelos miden lo mismo. Y los trapecios escalenos, que no tienen ángulos o lados con la misma medida. Finalmente tenemos a los trapezoides, que son aquellos cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Vaya, hemos aprendido mucho gracias a nuestros amigos la llama, el cóndor y el puma.
Espero que hayan aprendido tanto como ellos. Bueno, es el momento de despedirnos. Adiós.